Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, hoy continuamos con la parte de la actividad docente nuestra de NEO de Sanatorio Tamendi. Y hoy vamos a conversar brevemente del soporte nutricional en el paciente crítico. Paciente crítico? ¿Qué hablamos de un paciente que es crítico? Es aquel paciente que tiene un compromiso importante del estado general, que presenta un compromiso de los distintos sistemas, respiratorio, hemodinámico, neurológico, metabólico, endocrino, que requiere cuidados intensivos con soporte de las distintas áreas implicadas y que es un paciente que tiene riesgo de vida. Son muchos de algunos de nuestros pacientes, aquellos que tienen hipertensión pulmonar, asfixia, el prematuro extremo con enterocolitis, con sepsis, diferentes tipos de shocks de causas perinatales o postnacimiento que el día lunes la doctora Ocio comentó detalladamente, pacientes postquirúrgicos, pacientes con malformaciones mayores, etc. Ahora, de todos estos pacientes, algunas de las preocupaciones y dentro de lo cotidiano, podemos tomar el paciente con una enterocolitis necrotizante avanzada, un grado 2A, 2B, que son pacientes que muchas veces evolucionan con un compromiso multiorgánico, tengo una conexión inestable, que evolucionan con un compromiso multiorgánico que requiere realmente un soporte especial. Y aquellos pacientes con sepsis, dentro de una de las preocupaciones diarias, que son los procesos infecciosos que pueden estar asociados a los catéteres percutáneos, que hace muchísimos años, más de 30 años que se utilizan en neonatología, y que siempre estamos atentos a que sabemos que el prematuro y el lactante es un huésped vulnerable a nivel inmunológico, tienen una mayor susceptibilidad a infecciones, en especial gérmenes capsulados, menor respuesta frente a patógenos intracelulares, neutropenia, etc. Y dentro de lo que es los procesos infecciosos, digamos que hay algunas definiciones que podemos recordar y tener en cuenta que la infección en general confirmada con hemocultivos positivos, la sepsis, es una disfunción de órganos que amenaza la vida mediada por una respuesta inadecuada del huésped a la infección. ¿Cuándo hablamos de shock séptico? Hablamos de shock séptico cuando hablamos de la sepsis, pero con alteraciones circulatorias, celulares, metabólicas, hipotensión que requiere vasopresores, lactato elevado que implican alto riesgo de mortalidad. Todos conocemos desde hace años que para referirnos a estas situaciones hablamos del síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Bueno, esto un poco engloba todo lo que estuvimos diciendo y en el último tiempo, de acuerdo a un consenso, también se normatiza como otra posibilidad de identificar esta situación tan compleja con la sigla SOFA, que es secuencial falla de órganos, Sequential Organ Failure Assessment. En este caso, lo que se evalúa con un puntaje de 0 a 4, distintos ítems en estos pacientes. La respiración, la coagulación, en especial las plaquetas, la función hepática, la función cardiovascular, en la base de la tensión arterial, que ya Cristina comentó detalladamente, el sensorio y el compromiso renal. En base a estas situaciones es que el paciente se ubica en determinado digamos, lugar dentro de esta clasificación. En definitiva, el soporte nutricional en estos pacientes críticos parecería ser un tema menor, porque uno está abocado a tratar de solucionar el riesgo de vida, intubarlo, ponerle vasopresores, expandirlo, estabilizarlo, que orine,
todo parece pasar más que nada por esta conjunción, digamos, de intubarlo, lo respiratorio, lo hemodinámico y demás, y parecería pasar el soporte nutricional a un plano menor. Sin embargo, el soporte nutricional en un paciente crítico es importante. De todas formas, aún hoy requiere investigación y existen controversias, no solo en el recién nacido, que creo que lo tenemos como más incorporado, sino en el paciente pediátrico en terapia intensiva y en el paciente adulto, aún hoy también son motivos de controversia. Es clave en el paciente crítico tener en cuenta el soporte nutricional en la primera semana de vida, en la primera semana de la patología. Nosotros en el prematuro siempre hablamos de esas primeras 2 semanas de vida que tenemos que administrarle un soporte nutricional adecuado. Ahora, en esta situación que uno habla del soporte nutricional del paciente crítico, de esta revisión del año 2016 de Cochrane, se plantean, ¿es lo mismo el soporte nutricional enteral, parenteral o ambos? ¿A quién o qué, si uno los compara con el paciente que no recibe esto, cómo incide en la mortalidad? Y evidentemente, el no nutrirlo, el no tener en cuenta el soporte nutricional enteral o parenteral o ambos, incide en la evolución y en la mortalidad de los pacientes que no lo reciben. Como objetivos en el paciente crítico es muy importante tener en cuenta proveer energía, pero la energía suficiente como para mantener el metabolismo basal. ¿Esto cómo lo hacemos? Desde el aporte proteico, hidratos de carbono, lípidos, que brindarán las calorías y los sustratos al metabolismo. Las calorías, como decía, no pueden ser excesivas, son las basales. ¿Y por qué? Porque no queremos es frenar o evitar la situación de catabolismo. Si lo vemos en este gráfico, ustedes fíjense, ¿se escucha, chicas? Si lo vemos en ese gráfico, nosotros vemos el soporte nutricional, y ese soporte nutricional ideal, nosotros lo que podemos ver es que, ¿no se ve? Vemos el soporte nutricional, y esto tiene que mantenerse en un equilibrio, evitando el exceso o la sobrealimentación, que es perjudicial, porque todo aporte excesivo de calorías o de macronutrientes terminarán en vías inadecuadas metabólicas y en mayor compromiso del paciente y mortalidad. Lo mismo que un déficit en el aporte energético o el déficit de esta energía y de estos macronutrientes, llevando una desnutrición en las primeras semanas que agravaría más aún el compromiso metabólico de un paciente que está en estado crítico. ¿Sí? Hasta ahora vamos claros. De nuestros pacientes típicos sabemos que el prematuro tiene riesgo de déficit de nutrientes, tiene inadecuados depósitos, mayor demanda de crecimiento y no tenemos duda que el primer día de vida ya le aportamos un soporte parenteral y enteral con leche humana. De hecho, el prematuro se caracteriza porque muchas veces el aporte que es el ideal se entremezcla con lo que puede ser exceso o déficit. Por eso a veces esta es una población donde se hace muy difícil la nutrición. Volviendo a la situación de infección, digamos que esta problemática o cualquier situación que es la de un paciente crítico, se caracteriza por una situación de estrés en el organismo. Esa situación de estrés en el organismo genera catabolismo. ¿Y cómo lo vemos? Por una tasa metabólica aumentada, catabolismo proteico, gluconeogénesis y oxidación grasa. Todo esto soportado por distintas alteraciones a nivel de, de toda la cadena inmunitaria, con aumento de citoquinas, glucocorticoides y catecolaminas, que hacen difícil encontrar cuál es la manera más segura del soporte nutricional en estos pacientes. ¿Qué pasa con el metabolismo de los hidratos de carbono? Bueno, como les contaba, en una situación de estrés,
de paciente crítico, una infección o cualquiera de los mencionados anteriormente, vamos a encontrar neoglucogénesis, resistencia periférica a la insulina, tendencia a la hiperglucemia, un aumento del lactato que va a ser sustrato para oxidar en otros tejidos como el corazón y el hígado, la hiperglucemia persistente de acuerdo a la edad del paciente, ustedes saben que es deleteria en un bebé prematuro y en pacientes de otras edades también, porque es una hiperglucemia que no está siendo funcional, no está cumpliendo su rol nutricional de la célula, sino que genera una alteración metabólica. ¿Qué pasa con las proteínas? Hay un aumento en el catabolismo y destrucción de las proteínas. Esto genera una mayor excreción del nitrógeno ureico. Es importante destacar que en estas situaciones el balance nitrogenado negativo se puede extender más allá de 15 a 20 días, aunque el paciente esté tratado. Todo esto lleva a una disminución de la masa muscular, disminución de aminoácidos como la leucina, valina, isoleucina, y aumento de aminoácidos ramificados como la fenilalanina y tirosina. En definitiva, las consecuencias de esta situación crítica es el hipermetabolismo por un aumento del gasto energético y la degradación de proteínas que genera un catabolismo. ¿Cómo encontrar la forma de poder acompañar a este paciente de la mejor manera? Sin duda, es un paciente que tenemos que hacer todo el apoyo que corresponde en forma, digamos, sistémica, asistir la vía respiratoria, la parte hemodinámica, la hidratación, si requiere expansores, vasopresores, la temperatura, la regulación térmica, el control de la diuresis, etc. Pero en lo que es el acompañamiento del soporte nutricional y energético, la leche humana sigue siendo para estos pacientes nuestros algo que no tiene prácticamente contraindicaciones. Ese aporte mínimo trófico, aunque sea mínimo a nivel de carrillos, es fundamental porque nosotros estamos brindando un estímulo hacia la microbiota, al microbioma que está totalmente alterado, porque en general estos pacientes tienen una alteración a nivel de lo que es la flora y están en general con una predominancia de una flora patógena, y esto es muy importante progresar la leche materna lo antes posible y así favorecer el funcionamiento intestinal, porque el intestino es fundamental que reciba el estímulo trófico de la leche humana y al mismo tiempo esto va a generar un estímulo neuroendocrino intestinal con una mejor nutrición del intestino y con esto un mejor aprovechamiento. De todas formas, sabemos que estos pacientes solamente con ese pequeño aporte no va a ser suficiente y entonces tenemos que recurrir a un soporte de nutrición parenteral. Lo que sí que tiene que quedar claro que tiene que ser un aporte de nutrición parenteral no agresiva, tiene que ser un aporte, como les decía, para tratar de mantener las necesidades basales. En el caso de acuerdo a las recomendaciones de ESGAN, según sea un bebé prematuro o de término, el aporte de glucosa diaria de 4 a 8 miligramos kilo-minuto el primer día, en el prematuro es más bajito. Tener en cuenta en estos pacientes críticos por lo menos un aporte de glucosa similar a la sugerencia del aporte inicial del primer día de vida, lo más similar al flujo fetal. El flujo de glucosa fetal, ustedes saben que es de 5 miligramos por kilo-minuto, o sea, entre 5 a 7 miligramos kilo-minuto puede ser un aporte suficiente para evitar alteraciones de la glucosa y evitar un aporte excesivo de la misma. ¿Qué pasa con las proteínas? Estábamos diciendo, solamente un suerito con glucosa no sirve. ¿Por qué? Porque este paciente está con un elevado aporte, una elevada pérdida de nitrógeno, el cual va a persistir varias semanas. Por lo tanto, tenemos que hacer un aporte adecuado también desde el punto de vista de las proteínas. Siempre en relación a los prematuros uno tiene un rango alto de aportes desde el primer día y lograr un aporte muy bueno en los primeros 3 días.
Lo importante es que en esta situación el aporte mínimo necesario para mantener las necesidades basales, que estará alrededor de 1,5, máximo 2 gramos por kilo por día en este tipo de pacientes. Por supuesto que, como siempre, todo esto es individualizado. Tener en cuenta los aminoácidos esenciales, no esenciales, los semiesenciales, y los déficits y alteraciones de los mismos que antes comenté en la diapositiva. Dentro de los macronutrientes, además de los hidratos de carbono y de las proteínas, tenemos que tener en cuenta que los lípidos también son importantes y tenemos que incorporarlos precozmente y en dosis muy bajitas para evitar el déficit de ácidos grasos esenciales. Estos contribuyen al funcionamiento hepático, son moduladores de la respuesta inflamatoria, funcionan como antioxidantes y tenemos que estar atentos al nivel de triglicéridos. En definitiva, como sugerencias, sin duda siempre es un tratamiento integral del niño con una problemática crítica. Pero hay que considerar que el soporte nutricional es parte importante de esto y que en realidad acompaña el resto de todo lo que son las prácticas de terapia intensiva, soporte respiratorio, cardiovascular y demás. Progresar lo antes posible el soporte enteral, porque es fundamental el funcionamiento del intestino. En lo que son las guías en la edad pediátrica, ellos sobre todo hacen más hincapié en el soporte enteral, lo mismo que en los pacientes adultos. En nuestro caso, en neonatología se nos suma la problemática real y un fantasma, que es, de acuerdo a los antecedentes, la presencia de enterocolitis necrotizante, así que uno es más cauteloso. Pero el aporte enteral trófico con leche humana es algo que prácticamente no tiene contraindicaciones y que nos va a ir permitiendo, junto con un soporte parenteral que cubra las necesidades básicas, ir progresando lentamente para que este paciente pueda evitar la atrofia intestinal y que pueda tener una mejor evolución a corto y largo plazo. Bueno, esto es hasta acá lo que comentamos con respecto al soporte nutricional en el paciente crítico. Después, en todo caso, comentamos. Ahora continuamos entonces con utilidad de la ecografía cerebral en la unidad de cuidados intensivos. Estos son aspectos prácticos, ¿no es cierto?, que utilizamos en la unidad. Bueno, características e indicaciones de la ecografía cerebral. Es un método no invasivo, puede realizarse al pie de la incubadora o de la cama del paciente, no necesitamos trasladarlo, tiene alta sensibilidad y especificidad. En realidad es una rutina que se hace de control en todos los bebitos prematuros. Siempre es ideal dentro de las primeras 24 o 48 horas porque un poco nos da la idea de la situación perinatal del paciente. Si el estudio es normal, se repite según evolución previa al alta, tal vez semanal o cada 15 días, y el alta, en general, siempre es conveniente que el paciente tenga una ecografía de promedio de las 40 semanas de edad gestacional. Si es patológica, según la patología y la problemática que tenga, ahí se establecerá cada cuánto se debe repetir. Las características es que se utiliza un ecógrafo con un transductor para nuestra población 7,5 Hz en el prematuro y 5 para el de término. Se realiza a través de la fontanela anterior, que ustedes saben que se cierra a los 18 meses. Se puede utilizar también la fontanela posterior y la fontanela lambdoidea, que es ahí a nivel temporal. Dentro de las situaciones bastante comunes es la presencia de la hemorragia en el recién nacido. En el recién nacido de término,
En realidad esto es poco frecuente y se produce en general por malformaciones vasculares, tumores vascularizados o por traumatismo. En cambio, en el prematuro, la hemorragia cerebral sí es frecuente y se produce por un sangrado, en su mayoría, de la matriz germinal. La matriz germinal es un tejido subependimario que es transitorio y que es muy vascularizado hasta las 34 semanas donde comienza su involución. Por eso es que en estas poblaciones tenemos que estar atentos y controlarlo. ¿Quiénes tienen riesgo de algún tipo de sangrado a nivel cerebral? Los prematuros, menores de 1.500 gramos, los menores de 32 semanas, aquellos que tienen varias morbilidades, los que son embarazos múltiples, dependiente de la patología materna, hipertensión, diabetes, eclampsia, los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica y en general, los prematuros más grandecitos y los chicos de término son los que tienen menos riesgo, pero que uno individualizará a quienes hacer. Teniendo en cuenta la hemorragia cerebral, la clasificación que en general uno toma es la de Papil. El grado 1 se refiere a la hemorragia localizada en la matriz germinal, que apenas lo vemos en la imagen. El grado 2 es cuando ya se extiende al ventrículo lateral, pero sin dilatación de los mismos. Y el grado 3 es cuando la hemorragia es intraventricular y tiene dilatación. La dilatación ventricular que se produce luego de varios días no se considera grado 3, ya que en realidad esta es consecuencia de que tal vez haya alguna obstrucción en las zonas de drenaje del ventrículo. El grado 4 es cuando ya la hemorragia se extiende al parénquima y en estos casos es una injuria muy vinculada al compromiso del neurodesarrollo. O sea, en los bebés prematuros con sangrados grado 1 o 2, en general la evolución es de excelencia y tenemos que prestar especial atención en aquellos que tienen una hemorragia grado 3 o 4, porque realmente van más relacionados al compromiso del neurodesarrollo. Acá tenemos distintos tipos, como ustedes pueden ver, un sangrado importante, aquí algo de dilatación en los ventrículos, esto es en el corte coronal anterior, corte coronal posterior, una hemorragia también con algo de dilatación. Esto es una dilatación muy importante que lo vemos en corte coronal anterior, donde los, digamos, ventrículos laterales, segmento anterior, tienen esta características muy redondeadas que habla de la presión en los cuales estos chicos tienen. Y en este caso, ya la extensión de ese sangrado hacia el parénquima, como podemos ver, que es el grado 4 que habíamos comentado. Algo importante a nivel de nuestra población, de los prematuros, en general, asociado a problemáticas perinatales de importancia, a nivel de compromisos de flujo, Doppler, sobre todo, infecciones tipo coriomionitis, y o problemáticas en la evolución a nivel de la unidad, durante la unidad de cuidados intensivos, es la presencia de lesiones de sustancia blanca. Estas lesiones de sustancia blanca, que son como quistes periventriculares, que pueden ser así localizados, bien periventricular, o casos extremos, que puede ser la leucomalacia periventricular difusa, que realmente en todos estos años hemos tenido solo 2 pacientes, que en general los motivos son multifactoriales, pero de índole vascular y en general con antecedente de coriomionitis. Estos se vinculan en forma bastante directa al compromiso del neurodesarrollo. Bueno, esto simplemente recordar la anatomía, el frontal, parietal, occipital y temporal, para tener la ubicación. Esto es un corte de perfil, acá tenemos lo mismo, el frontal, parietal. Si vemos en este corte que sería el sagital, fíjense cómo se ve la silueta del cuerpo calloso, el septum pellucidum, tálamo. Acá, como ven, hay todo como una especie de tirilla, que esto es plexo, que después lo van a ver. Y bueno, todo lo que es el tronco, la cisterna, el cuarto ventrículo y el cerebelo.
Bueno, si utilizamos el corte coronal por vía transfontanelar, entrando por acá, aquí vemos colocado el, el transductor en forma perpendicular a la fontanela, veremos siempre dejándolo fijo y deslizándonos hacia adelante o hacia atrás, vamos a ir viendo las distintas estructuras. En la parte anterior vamos a ver frontal, si vamos un poquito más hacia allí, vamos a empezar a ver el corte donde ya se ve cuerpo calloso, digamos el segmento anterior de los ventrículos laterales. En la zona media ya vamos a ver los núcleos de la base, la cápsula interna, más hacia atrás y posterior. Entonces ahí ya vamos viendo todo lo que es tronco y la parte posterior de los ventrículos laterales. Acá tenemos estos ejemplos del corte coronal. Fíjense, acá estamos en un corte coronal anterior. Acá vemos, esta es la zona que esto es el septum pellucidum. Aquí estarían la porción anterior de los ventrículos laterales. Estos son los núcleos de la base, que estaría el tálamo, el putamen, y en esta parte es la cápsula interna. Si uno se va dirigiendo hacia atrás, en la parte posterior tenemos los ventrículos, a nivel, digamos, de los ventrículos en la porción posterior. Esto lo vamos viendo de acuerdo a cómo vamos deslizándonos en esto. Fíjense en este corte, que es un corte también coronal medial, en esto que se señala que es la zona de cápsula interna. Y aquí, como ustedes pueden ver, de acuerdo a algunos de estos cortes, uno puede llegar a visualizar fosa posterior. Digamos que uno siempre tiene que realizar el corte anterior para mirar bien la parte del lóbulo frontal, si hay algún sangrado, lo que fuere, luego ir deslizándose hacia atrás. Este es el corte medial, que es muy importante porque uno acá a nivel medial valora el septum pelúcido, la presencia o no de cuerpo calloso, si hay dilatación anterior o no, si el tercer ventrículo no se ve o está dilatado, los núcleos de la base, que muchas veces uno tiene que mirar si hay algún tipo de ecogenicidad, calcificación, cápsulas, y si le pone el Doppler, acá va a ver todo lo que es el circuito vascular con el polígono de Willis, que es muy importante como para la valoración. Bueno, acá tenemos entonces corte coronal anterior con un pequeño sangrado, cuernos anteriores, septum pelúcido, acá estaría el cuerpo calloso. Este es un corte coronal anterior de un paciente que tiene una dilatación, como ustedes ven, a tal punto que esta dilatación ha requerido el drenaje. En este caso es con un reservorio de Rija que se coloca a nivel de uno de los ventrículos y que de acuerdo a la evolución del paciente uno va realizando evacuaciones y que muchas veces este tratamiento puede evitar la colocación, de acuerdo a su evolución, de una válvula. En este caso tenemos una expresión máxima de la dilatación ventricular, esta ventriculomegalia, que en corte coronal anterior vemos a tensión, redondeados, digamos, la prolongación anterior de los ventrículos de la base, y que es muy importante en estos casos tomar la medida y estar atentos también a los flujos, a la vascularización. Acá vemos el tercer ventrículo también que está dilatado. Bueno, con respecto a este aspecto, entonces, de la dilatación ventricular, vemos esta primera imagen, dilatación anterior, y si vemos en forma lateral, ustedes pueden ver en uno de los lados de los ventrículos, parasagital, vemos los núcleos de la base, un sangrado que probablemente ha ocasionado esta situación, el plexo coroideo, y la dilatación del cuerpo y del asta posterior de los ventrículos laterales. Acá observamos en la imagen todo lo que es el sistema de drenaje del circuito del líquido cefalorraquídeo. Corte coronal medio, que es lo que vemos, lo que les decía. Núcleos de la base en especial, cápsula interna, la parte vascular, no vemos acá la parte posterior.
Bueno, acá lo vemos en la imagen, posicionada, esta es la cabecita del paciente, este es el transductor. Cuando hacemos un corte coronal, el sensor o el marcador del transductor tiene que ir hacia lo lateral, y aquí vemos, una vez posicionado, va hacia adelante, como una especie de básculo, y hacia atrás. En este caso, hacia atrás, como ven, la inclinación, donde observamos el corte coronal posterior, los cuernos posteriores. En este caso, hay algunos quistes de plexo coroideo, que muchas veces son hallazgos, aunque si se detectan en forma prenatal hay que estar atentos a la asociación de malformaciones cardíacas o malformaciones de las manitos. Bueno, con respecto a los cortes sagitales, en este caso, digamos, el transductor va a ir en forma perpendicular con el marcador hacia adelante, ubicado en la fontanela anterior, y el deslizamiento será hacia un costado o hacia el otro. Y ahí encontrará cada una de las estructuras anatómicas. Vemos aquí, entonces, en el corte sagital, que es el medial, vemos la presencia del cuerpo calloso, septum pellucidum, que es esta conexión, tálamo. Esto no es un sangrado, sino que es plexo coroideo, y el resto del tronco. Seguimos con el corte ya parasagital, nos deslizamos hacia el lado y fíjense, lo que uno ve en esa parte ya empieza a ver la estructura con esta forma del ventrículo, se empieza a ver entonces cabeza, tronco, cola, el ventrículo, y entonces ahí ya lo vemos reflejado en la ecografía, donde ustedes ven el tamaño del ventrículo, el plexo coroideo, tálamo, esta telita que en realidad no es sangrado, sino que es el plexo. Como ven, este es un parénquima bastante liso que corresponde seguramente a un bebito prematuro. Es muy importante que uno evalúe estructuras como es el cuerpo calloso, y esta posición, la posición sagital, es fundamental, donde tenemos que ver toda la característica del mismo, desde el inicio, la rodilla, el cuerpo, la cola, y circundando el septum pellucidum, que estas son zonas de comunicación entre uno y otro hemisferio. Acá vemos el tálamo, y esto es el plexo y el resto del tronco. Muy importante valorarlos, porque de no encontrarlo, también tenemos que estar atentos a patologías donde a veces es ocasional que se encuentre agenesia del cuerpo calloso, o en esos pacientes que son dudosos, que tienen algún estigma que nos llama la atención, siempre tratar de hacer una ecografía cerebral, porque esta nos puede ayudar para orientar el diagnóstico. Por ejemplo, acá vemos en estos cortes, sagitales, en este caso vemos el cuerpo calloso parcialmente, no llegamos a ver bien el septum pellucidum. Esto lo vemos ya más posterior, pero bueno, hay a veces situaciones de este tipo dudosas que tenemos que estar atentos. Con respecto a estos cortes parasagitales que les decía, lo que nosotros vamos a ver es el cuerpo de los ventrículos laterales, y como ven, podemos observar, ya no vamos a ver el cuerpo calloso. Para poder hacer un buen corte del ventrículo lateral, ya dejamos de ver el cuerpo calloso para ver el cuerpo y la parte posterior del ventrículo lateral y el plexo. En este corte, muy probablemente uno pueda, si está buscando, pueda encontrar sangrados. Por eso hay que hacer todos esos cortes. Bueno, esto ya es más difícil de llegar a ver, pero también en estos cortes podemos llegar a encontrar o ver o determinar las cisuras de Silvio y Rolando, pero que bueno, que en chicos un poquito más grandes, los prematuros, la verdad que cuesta trabajo. Este es un corte parasagital derecho, como ustedes ven, no se ve el cuerpo calloso, se ven los núcleos de la base y el plexo, que a veces es confundido con un sangrado. Este es un plexo
importante, un cerebro que ya ve circunvoluciones, entonces que seguramente será un poquito más grande. Acá vemos el corte parasagital izquierdo, vemos el mismo bebé, la posición, como les decía, central, con el marcador hacia adelante y simplemente balanceándonos hacia un lado o hacia el otro. Nos balanceamos hacia este lado y vemos en este paciente dilatación del ventrículo y una hemorragia en resolución, porque vemos áreas que son heterogéneas, como ven, zonas reforzadas, otras más claras. La nenita esta ya tiene 3 años y está bárbara. Acá vemos de la misma paciente cómo fue evolucionando en los controles, cómo se reabsorbió, pero con dilatación. Es muy importante también en los pacientitos tener en cuenta de siempre poner el Doppler. Siempre poner el Doppler, y porque el hecho de poner Doppler y buscar la vasculatura muchas veces nos permite diagnosticar malformaciones vasculares o patologías, y es muy importante para saber también cómo son los flujos a nivel del cerebro. Esto es importante en pacientes que han tenido una convulsión, en los pacientes asfixiados o, como hablábamos antes, en pacientes críticos. Acá lo vemos, el Doppler colocado cerebral anterior, esto viendo todo más difuso, las distintas maneras de observarlo. Bueno, es muy importante también que a veces estos pacientes críticos evolucionan y uno no sabe a veces por qué la misma situación crítica en algunos pacientes no tiene una evolución tan compleja y en otros sí. Lo cierto es que cuando uno ve precozmente la presencia de ecogenicidades periventriculares, tiene que seguirlo, porque esta ecogenicidad periventricular nos habla de compromiso de sustancia blanca que puede evolucionar a lesiones quísticas. Muy pocas veces, pero existe, estas lesiones quísticas se extienden en forma difusa y esto realmente lleva a un compromiso gravísimo del neurodesarrollo. Bueno, cuando hablamos de injuria y de isquemia, encefalopatía hipóxico-isquémica, tenemos que saber que la NOx actúa. En el momento que actúa, siempre es importante lo antes posible, entre las primeras 6 horas, aplicar el tratamiento de hipotermia, si uno cuenta con esto, para evitar las complicaciones secundarias. Entonces, cuanto antes actuemos con eso, vamos a actuar a nivel de todo lo que es la detención de la cascada, el edema citotóxico, de la apoptosis, pero a veces, independientemente que uno realice el tratamiento correcto, muchas veces estos pacientes pueden tener un daño ya irreversible. Cuando uno habla de edema, no habla de líquido, uno habla de edema, habla de daño celular. Entonces, esos son pacientes de gran riesgo. Acá vemos algunas imágenes de la encefalopatía neonatal, donde vemos una ecogenicidad difusamente aumentada en todo el parénquima, un colapso a nivel de los ventrículos que ya casi no los vemos y un compromiso del flujo a predominio diastólico. Bueno, y les decía entonces que también es importante, por lo menos porque la diferencia de lo que es la ecografía en general, bueno, ustedes son seguidores de la doctora Ocio con todo lo que implica el conocimiento dinámico de la ecografía desde el punto de vista cardiovascular y la importancia que tiene, pero la ecografía cerebral es un método más simple que tiene la característica de ser estático, cuestión que lo que hay que saber es algo de anatomía, mirar con atención y estar atentos, porque muchas veces uno puede, con estas miradas, tener un poco una idea o suma de diagnósticos, ver el seguimiento, saber qué repercusión tiene ese chico desde el primero o segundo día de su etapa perinatal. Y bueno, y cuando uno sospecha la presencia de agenesia del cuerpo calloso, ve en el corte coronal anterior, ve, digamos, la porción anterior de los ventrículos laterales con esta forma
que no es una forma habitual, un septum pellucidum agrandado, y a nivel de la parte del corte sagital, como ustedes ven, no ven el septum pellucidum y no se evidencia el cuerpo calloso que lo veíamos tan detallado. Acá puede ser que esté en los núcleos de la base. Entonces vemos todo como una conjunción de, digamos, de cisuras hacia la parte medial. Pero bueno, ahí no lo vemos. Siempre es latente mida hidrocefalia, que es la expresión máxima del ventrículo-megalia, en la cual en nuestros pacientes, en los prematuritos o en los recién nacidos, tenemos la ventaja que su cerebro es complaciente, no están cerradas las suturas, y entonces por este motivo la injuria siempre es menor. Pero como ustedes ven, esta dilatación muy, muy importante, atención, el tercer ventrículo dilatado, acá lo vemos también. Estas son las situaciones que a veces el reservorio de Rijan puede ser de utilidad por las secuencias de, digamos, de drenajes seguidos, pero en general una hidrocefalia de esta magnitud requiere valvular. Y el hecho que les decía, que cuando uno ve algo heterogéneo o algo que no sabe qué es, pero que le llama la atención y que tiene una densidad diferente, como en este caso, que ustedes ven que de golpe parece, acá aparece una zona que puede ser de líquido cefalorraquídeo, algo que digamos que se ve hipodenso, siempre poner el Doppler. Y fíjense en lo que vemos. Este es un paciente nuestro con una malformación muy importante, y realmente hacer un diagnóstico le salva la vida y la evolución a este paciente. Fíjense la magnitud de la malformación venosa de este paciente, que requirió varias intervenciones. Otra de las cosas para lo que puede servir la ecografía es en algunas infecciones congénitas, si hay sospecha, alteraciones de, digamos, de la serología materna, están atentos a las calcificaciones. Este es el refuerzo de ecogenicidades muy brillantes, blanquecinas, siempre en general están más de ubicación periventriculares o a nivel de los núcleos de la base, que son muy importantes a mirar y tener en cuenta, porque uno puede sospechar o hacer el diagnóstico. Y por supuesto que la ecografía es un elemento muy importante por lo sencillo, útil, poco costoso y no invasivo para el paciente. Pero en aquellos casos donde realmente uno tiene que llegar a un diagnóstico más certero, por supuesto será la resonancia magnética con angioresonancia, el estudio más importante, y a destacar que uno lo jerarquizará de acuerdo a lo individual de cada uno de los pacientes. Bueno, muchísimas gracias. No sé si, Ceci, tenés las preguntas. Sí, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Carmen, clarísimo todo. Todos acá desde el Facebook y desde el chat también te están saludando. Gracias a todos por la paciencia. Te leo las preguntas. Miguel Arizapana nos dice, ¿cuándo decidimos hacer una tomografía cerebral en un neonato con sangrado cerebral que ya tiene diagnóstico por ecografía? ¿Qué tipo de sonda utilizamos para la ecografía cerebral, sectorial, convexo o plano? Mira, en un pacientito prematuro que tiene diagnóstico de hemorragia cerebral por ecografía, es suficiente con la ecografía realmente. La tomografía no debería arrojar, o sea, no sería necesario, salvo que uno sospeche que en esa ecografía, ese sangrado, pueda corresponder a alguna otra patología agregada, una malformación vascular, una obstrucción. En ese caso se considerará otro estudio, una tomografía o una resonancia. Pero para
la evaluación de los, para la evaluación de los sangrados en los chicos prematuros es suficiente con la ecografía. El tipo de sonda o transductor que se utiliza en los prematuros es un 7,5 Hz y en los chicos más grandes 5. Clarísimo. Después también Miguel te pregunta, ¿cómo manejar el vasoespasmo cerebral secundario de hemorragia cerebral para evitar mayor isquemia? El vasoespasmo cerebral. Bueno, en realidad todo depende de la situación clínica de ese paciente. Si estamos hablando de un paciente que tuvo una anoxia y una encefalopatía hipóxico-isquémica, sobre eso veremos. Lo que tenemos que hacer es bajar el metabolismo y evitar que esa injuria continúe. Lo que tenemos que evitar es todo lo que pueda hacer sobrecargar al paciente, vasodilatar al paciente, para que no tenga un efecto secundario más complejo. En esos pacientes que tienen alguna asfixia, una anoxia, mantenerlos monitoreados y se cuenta con el monitor cerebral junto con tratamiento de hipotermia hasta que termine digamos, el recalentamiento. Clarísimo. Te dicen, hola, buenas tardes, muy buena presentación. Pregunta, ¿cuál es el límite para decidir dilatación ventricular o ventriculomegalia? Bueno, en general, digamos que la ventrículo son nomenclaturas similares. La ventriculomegalia es lo que anticipa a la hidrocefalia, ¿no es cierto? El tamaño de los ventrículos está, bueno, yo no puse acá, hay una tabla donde se describe cuál es el tamaño de los ventrículos adecuado para distintas edades, y en la ventriculomegalia tal vez lo que uno ve es la dilatación ventricular. En general uno no ve compromiso del flujo, ¿no es cierto? Ya la hidrocefalia, en general ya estamos en una etapa más propensas a tener que utilizar una válvula de derivación. La ventriculomegalia muchas veces uno lo ve en el seguimiento de pacientes que fueron muy chiquititos y que tienen un tamaño ventricular que es mayor de lo habitual, que es, qué sé yo, 10, 12, 14 de PCD, que es la distancia a nivel talámico, y esos pacientes evolucionan muy bien, va creciendo el cerebro y se va compensando esa dilatación y no tiene ningún efecto en general en neurodesarrollo. En esos chicos que a veces tienen esta ventriculomegalia que es leve, que es apenas una dilatación por encima de lo normal, sean descritos a largo plazo en etapa escolar, dispersión escolar, ADD y demás. Muy claro. Bueno, te leo, acá en el chat del Zoom no tenemos más preguntas, te leo desde el Facebook, dicen, bueno, todos te saludan, te agradecen. Bueno, todos están diciéndote que es excelente, que muchas gracias. Gracias a ustedes. Te preguntan, doctora, ¿qué medidas usa para medir la ventriculomegalia? Bueno, un poco lo que dijiste, ¿querés agregar algo más? Sí, más que nada la medición es a nivel del medio talámico. Digamos, esa es la medida ideal recomendada a nivel medio talámico, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y siempre acompañada de la medición de flujo. En todo caso, después, si no, podemos, esto digamos, podemos mandarles un link o mandarles material, pero es algo que está al alcance, que son las medidas de acuerdo a consideradas normales, de acuerdo a las distintas edades gestacionales, pero la medición ideal es a nivel medio talámico. Uno igual, de acuerdo al tipo de paciente, puede medir a nivel medio talámico y también puede hacerlo a nivel de la medición de cuernos posteriores, y en chicos donde hay gran dilatación también uno puede entrar por medición en el área landoidea, digamos a nivel de la cisura landoidea, como para
donde uno puede ver los ventrículos en otra posición y los ve en su todo, cuernos anteriores, cuerpo y posterior. Perfecto. Te preguntan también, ¿cómo medir la arteria cerebral media y cuál es la mejor proyección? Y la mejor posición es, como les decía, el corte sagital, se coloca el flujo Doppler y ahí a nivel, en la parte anterior, a nivel de la rodilla del cuerpo calloso, se posiciona el Doppler y ahí se obtiene de manera muy simple el flujo. El doctor Oscar Martínez te pregunta si hay neuroinfección, ¿con cuántos cultivos se considera libre de infección para colocar una derivación? Me imagino que se debe referir a un paciente con hidrocefalia o sangrado. Y en caso de necesitar un reservorio o una válvula, siempre es muy importante que se hayan completado el tiempo de antibióticos específicos y que por lo menos haya pasado el tratamiento de acuerdo al tipo de germen, que será de 14 a 21 días, y posterior a eso se evaluará el cultivo y junto con el neurocirujano se decidirá el momento. Sí, clarísimo. Bueno, te cuento que acá te siguen felicitando, excelente doctora, gracias, te agradecen las explicaciones. Y bueno, no tengo más preguntas. No sé si alguien quiere activar el micrófono. Les agradecemos a todas las personas que se pudieron conectar y a escucharnos y estar en la clase, la participación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tienen mi mail por cualquier cosita, lo que necesiten, estoy a disposición. Y bueno, la charla de ecografía fue un pantallazo a nivel puntual y práctico, porque esto es de lo cotidiano que utilizamos. Y bueno, después, si no, en otro momento podemos hacer casos puntuales o casos clínicos. Perdóname, acá te están preguntando, ¿qué opinión sobre cuándo colocarle una derivación en un prematuro? Bueno, esto también depende en base a la evolución del paciente. Nosotros cuando vemos que la ventriculomegalia va en aumento, en ese caso lo que hacemos es dos posibilidades. Primero, hacemos un par de punciones evacuadoras lumbares y vemos qué pasa, si se frena o no. Se puede hacer un par de punciones, tal vez se evalúa durante un periodo de 10 a 14 días. Si esto persiste, en cambio en dos situaciones, si no logramos hacer la punción evacuadora porque está bloqueado, ya inmediatamente nos vamos a realizar el drenaje con el reservorio de Rijan y de ahí se pueden hacer las punciones. Evitamos todo lo que es punción ventricular. En el caso que uno ve, está haciendo la punción evacuadora lumbar y no ve progreso de la dilatación y el plantario se frena, entonces ahí puede realizar una tercera punción y entonces ahí revalorar. Si esto uno ve que es sostenido, bueno, en ese caso se pondrá el reservorio de Rijan y una vez que se pone el reservorio de Rijan se espera que este paciente crezca, aumente de peso, que vaya evolucionando, se nutre, por lo menos que llegue a los 2 kilos, 2 kilos y medio, y ahí, si uno ve que es necesario punzarlo diariamente o día por medio, se evalúa en conjunto con el neurocirujano la posibilidad de colocar una válvula. La verdad que en general, por suerte, la gran mayoría pueden frenarse. Perfecto. Bueno, te siguen todos saludando desde Lima, Gracias Perú, a todos. desde un montón de lugares y te agradecen la charla, te felicitan. Gracias. Y bueno, de acá de Buenos Aires, de Argentina y de distintas partes del país también. Así que bueno, agradecidos también nosotras por Gracias. que estén con nosotras, porque estén en las clases y porque participen.
Y bueno, te dejo para despedirte a vos, Carmen. Y muchas Vale, gracias. cómo no, gracias Ceci, gracias Cris, gracias a todos, un beso grande y bueno, nos hablamos y esperamos el próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta luego.